¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una review de un micrófono que, bueno, se supone que es un micrófono para el celular de solapa. El micrófono era similar a algo así, pero este es inalámbrico. Entonces es bastante común este tipo de micrófonos porque la verdad es que es bastante útil en los vloggings, ya que estás en la calle, lo tienes aquí, no hay ruido de fondo, como que se te escucha bastante claro. Yo lo recomiendo y ya tenía uno alámbrico, pero la verdad es que es un show porque siempre se enreda, luego no puedes recorrerte entre muchas distancias. Entonces este, que es de la marca Ulanzi, ahí pueden ver, ahí para que vean las especificaciones, pues decidí comprármelo. Ya lo abrí un poco nada más para ver que funcionara. Nomás viene con esto y un manual en chino. Vean que viene con eso y un instructivo que es bastante fácil de instalación. Aquí viene con esto, Ulanzi. La verdad están bastante prácticos, de hecho parecen audífonos. Está muy bien porque tienen así, se cargan por tipo C. Estos son los audífonos, estos dos, este y este. Y este sería pues el que se conecta al celular. ¿Y qué pasa? Se pueden conectar dos para que tú puedas escucharte con tu amigo o tú solo. Si no quieres conectarte con tu amigo y puedes grabarte tú solo, te conectas tú solo. Y pues se conecta demasiado fácil. ¿Cómo se hace? Vamos a conectarnos para que vean. Nos vamos a nuestro celular, ahí en la aplicación de grabación, y básicamente conectamos el USB este. Me gusta este que tiene bastante forma práctica, porque otros tienen como que una forma más incómoda para conectarse. Aparte la calidad creo que está bastante bien por el precio, que cuesta como 600 varos. Y le damos a grabar. Ahí pueden ver que no conecta nada, ni siquiera está agarrando señal. Pero en el momento que nosotros abrimos la cajita, agarramos el micrófono, esto así para que vean que no hay corte, agarramos el micrófono. Y en el micrófono también tiene una entrada tipo C, supongo que para cargarlo por si no tienes la de y se te perdió o algo, no sé. Aquí tiene un botoncito de lado y derecho y le picas y vas a ver, no sé si era picarle, no, era mantenerle presionado unos segundos. Y vas a ver que cuando le mantienes presionado unos segundos se va a empezar a poner en verde. Primero rojo, luego verde, y una vez ya nos está detectando, como pueden ver, el micrófono. Así de fácil se conecta. Entonces en este momento con el enganche, esta es la parte del micrófono, aquí donde está el micro, y lo conectamos. Aquí nos lo enganchamos que no nos estorbe. Y básicamente esto sería el micrófono. Este está bastante práctico porque, como digo, lo conectas en tu celular, lo tienes aquí, te vas así y pues te vas a cualquier lugar a grabar y tener un buen micrófono ya que sabes que te va a grabar bien. Vamos a hacer pruebas afuera en mi patio para ver cómo se escucha con distancia y ver si tiene buen rango de pues distancia, ya que es inalámbrico y se supone que tiene 20 metros, pero no sé cuánto tiene en realidad. Ok, aquí más o menos no sé cuántos metros sean, pero pues estoy en una distancia lejos. Creo que debería escucharse. Aquí mira, más o menos, vean, se escucha bien, con ruido, con micro, no sé cómo se escucha. Si me alejo para acá debería haber interferencia, no, sí, aquí ya me aleja más. ¿Cómo va? Porque para pruebas de aquí realmente está normal, pero para pruebas exteriores es donde debería notarse la diferencia de, a ver, el micro es inalámbrico. A ver, aquí estoy bajando, no sé cuántos metros es, se supone que es algo lejos. Debería escucharse, ni siquiera sé si debería escucharse. ¿Me veo o no me veo? Hola, hola ebook, ¿cómo estás? Si se escucha, está bastante bien, Pues más o menos esas fueron las pruebas. Yo sé que no fueron muchas,
pero creo que se puede distinguir con eso si se escucha bien o no. Igual déjenme en los comentarios si creen que se escucha mal, bien, decente. A mí me parece, creo que buen micro. Igualmente, igual ven todo el desmadre que tengo porque grabé un video en Voilà y de algo que van a ver pronto. No voy a hacer spoiler, pero vean todo el desmadre que tengo. Me parecen buenos micrófonos porque puedo conectar dos para los compas y para grabar en un lugar donde, no sé, esté en la calle y ocupe bloguear y algo así. Creo que está bastante cómodo. Y pues nada, creo que sería todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Alejandro Pulido. Nos vemos en un próximo video y hasta otra. ¡Chao!